Bienvenidos nuevamente a nuestra presentación sobre la vida, la espiritualidad y la misión de San Eugenio de Macenot. Esta es la presentación número 3 de la parte número 2 de nuestra serie de Eugenio de Macenot. Y la última presentación vimos su formación en el seminario de San Sulpicio, su atreverse a responder al llamado de Dios, decidiéndose ser sacerdote. Y también vimos cómo los valores del seminario de San Sulpicio lo van cambiando, lo van también influenciando en su propia vida. Y tengan presente esos valores porque se regresarán una y otra vez en los diferentes aspectos de su vida y de su misión. Terminamos viendo su ordenación sacerdotal y aquellas palabras tan bonitas que él expresó en un sentido tan alegre, pero también en un sentido muy humilde de lo que significaba para él ser un sacerdote de Cristo como don de Cristo a la iglesia. Y reconocemos también que aunque fue un idioma bastante elevado, un concepto muy elevado de sacerdocio, que por hecho venía de la tradición sulpiciana y de la tradición de la escuela francesa de espiritualidad, es también un motivo para él conocerse como cooperador de Cristo, un colaborador de Cristo el Salvador. En esta presentación número 3 queremos mirar lo que él ahora hace cuando regresa a su tierra natal, a Aix-en-Provence, y le hemos llamado atreverse a servir a los pobres y los más abandonados. Y esto precisamente porque es el deseo principal de lo que quiere hacer San Eugenio ahora como sacerdote de Cristo. Y esencialmente también como un misionero, aunque él en realidad no utiliza esa palabra, pero es un misionero de toda forma. Comenzamos con una breve vista a el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 21, que nos dice: llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos, y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy les llegan noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. Esas palabras que vemos aquí de ser ungido para llevar buenas nuevas a los pobres se encuentra sobre el escudo de los misioneros oblatos de María Inmaculada y viene siendo también una especie de lema para todos los que formamos parte de la familia macenodiana o la familia oblata. Pero esas palabras no eran originales para San Eugenio en su misión. Varios grupos en ese tiempo ya habían escogido ese lema precisamente por la situación en la cual se encontraba Francia después de la Revolución Francesa, con tantos que todavía no conocían la buena nueva de Jesucristo. Entonces Eugenio, al igual que otros, escoge este lema para poder evangelizar, para que sea el centro de su misión. Sin embargo, sigue siendo también para nosotros hoy día parte de quienes somos esta evangelización a los pobres y más abandonados. Pero en esta presentación queremos ver el significado de quiénes eran estos pobres para San Eugenio, para poder conocer mejor cómo nosotros podemos hacer nuestra misión con los pobres y más abandonados en nuestro contexto local. Eugenio, después de su ordenación, se prepara para regresar a Aix. En ese tiempo Aix no tenía un obispo. Parte del problema de la política de Francia durante ese tiempo es que habían varias diócesis que estaban todavía estaban vacías, o sea, las famosas sedes vacantes. Y el obispo de Metz era el administrador de Aix para ese tiempo. Y Eugenio le escribe una carta y le dice
que su única ambición era de consagrarse al servicio de los pobres y de la infancia. Entonces tengan en cuenta esa palabra infancia porque regresaremos a ella y nos educaremos un poquito más en lo que significa para él los pobres, porque incluye estos jóvenes también. Captamos el deseo de lo que él quiere hacer. No quiere estar en una parroquia, él quiere dedicarse a aquellos a quien él reconoce que son pobres porque no conocen el amor de Cristo, la salvación de Cristo. Al igual que él se encontró como un hombre pobre delante del crucifijo. No pobre materialmente, sino pobre en espiritualidad y en la gracia de Dios. Hay tres elementos de su servicio dedicado a los pobres. Primero, él quiere amar a Dios. Y nos dice, cuánto mayor he sido y sigo siendo, más esfuerzos debo hacer por amar y hacer que se ame a Dios. Su segundo elemento de servicio es hacerlo amar. Nos dice, debo emplear cuanto tengo de fuerzas, de medios y de entendimiento para hacer que los otros le amen. Y por último, él quiere llevar a los más abandonados el amor de Dios. Mi mayor ocupación será amarle, mi mayor empeño hacerle amar. Hacerle amar por aquellos que todavía no lo conocen. Esos tres elementos se ven una y otra vez en su vida, pero también se ve hoy día en aquellos que siguen su carisma, que se sienten tocados por la espiritualidad macedoniana. Es importante tener eso en cuenta porque cuando nosotros también servimos a los pobres y los más abandonados, vivimos estos tres elementos del servicio. Queremos amar a Dios, queremos hacer que Dios sea amado y queremos llevar a los más abandonados a que conozcan ese amor profundo de Dios, de Cristo el crucificado. ¿Quiénes eran entonces los pobres y los más abandonados para San Eugenio? Él utiliza la palabra pobres, pero más a menudo utiliza la frase más abandonados, que es un poco más común. Pobres, cuando pensamos en eso, tiene que ver con la parte material, pobreza material. Pero en utilizar los más abandonados, él quiere indicar a aquellas personas que las estructuras de la iglesia no han podido tocar y que viven dentro de la ignorancia del pecado. Él predica un sermón en la iglesia de la Magdalena, que ven aquí en su pantalla. Es la iglesia donde se encuentra la pila bautismal de San Eugenio, aunque él en realidad no fue bautizado dentro de esta iglesia. La iglesia anterior se destruyó y reconstruyeron esta. Y en este sermón que hizo el miércoles de ceniza, fue una serie de sermones para la cuaresma, él hace algo increíble que nos ayuda a comprender quiénes eran los pobres más abandonados para él. Primero, el sermón él lo predica en provenzal, que es el dialecto local del pueblo. Sabemos que desde su niñez él conocía las costumbres, conocía el idioma y él no tiene miedo de que lo critiquen. Para ese tiempo solamente se predicaba en francés. La gente era pobre porque no comprendían lo que les estaban diciendo dentro de la misa en los sermones. Muchos de ellos quizás comprendían algún aspecto del francés, pero era mucho más importante para ellos el provenzal. Por lo tanto, iban a misa, pero no entendían lo que se les predicaba. Eugenio predicó este sermón a los labradores del pueblo de Aix muy temprano en la mañana para que pudieran llegar a sus trabajos. Muchos de ellos eran campesinos, eran personas de trabajo y no podían ir a misa a esos sermones, esta serie de sermones a la hora adecuada porque no alcanzaban entonces llegar al trabajo. Pues él dinámicamente piensa, vamos a hacerlo más temprano para que puedan ir. ¿Cuáles eran los temas de ese sermón? Primero, era sobre la cuaresma y el ayuno. Habla de las verdades necesarias para la salvación y sobre el pecado y el poder de la confesión. Y luego les da una síntesis final.
Hoy día solamente tenemos las notas del sermón, no tenemos su sermón por completo, pero en las notas de su sermón vemos aquellas varias series que él haría y los varios temas que él toca, porque quiere que la gente comprenda el estado de pecado en que viven sin poder conocer a Cristo el Salvador y poder conocer su salvación. ¿Y qué aprendemos de este sermón? Lo primero que les dice, habrá durante este santo tiempo numerosas instrucciones para los ricos, para quienes han recibido una educación, etc. ¿No las habrá para los pobres y los ignorantes? La caridad del pastor ha cuidado de ello. ¿Qué crimen sería no aprovecharlo? Conoce muy bien que eso tiene que ver con falta de educación, falta de catequesis. Hay mucha gente que no podían hablar el idioma, no estaban siendo catequizados. Hay que llevarles a admitir que no entienden gran cosa de los discursos estudiados, sobre todo si se les habla en francés. Sin embargo, se tiene que enseñar el Evangelio a todos los hombres y se les debe enseñar de manera que se comprenda. Por eso él escoge el provenzal. Nuestro divino Salvador les daba tanta importancia que se encargaba personalmente de instruirlos y dio como prueba de la divinidad de su misión el hecho de que los pobres eran evangelizados, pauperes evangelizantur. Y en esta frase reconocemos cómo Eugenio quiere, a imitación de Cristo, servir a los pobres. Él se comprende completamente como un cooperador de Cristo el Salvador. En efecto, como para obtener la vida eterna, para salvarse, se requiere conocimiento de la verdad que él vino a traer a los hombres. Era preciso que ésta se pusiera al alcance de todos. El Evangelio, la buena noticia, es para todos, no para un grupo exclusivo. Él quería que todos, especialmente los más abandonados, aquellos que la Iglesia había olvidado, pudieran conocer el mensaje de Cristo el Salvador. Y les dice, vengan ahora a aprender de nosotros lo que son a los ojos de la fe. Es un sermón que tiene que ver con la dignidad de un pueblo que no se conocía digno de poder recibir el mensaje de Cristo, de verse incluidos dentro de la fe. Aquí Eugenio los desafía a que vengan a aprender quiénes son ellos. Pobres de Jesucristo, afligidos, miserables, dolientes, enfermos, cubiertos de llagas. Ustedes todos a quienes la miseria abruma, mis hermanos, mis queridos hermanos, mis respetables hermanos, escúchenme. Son los hijos de Dios, los hermanos de Jesucristo, los herederos de su reino eterno, la porción escogida de su heredad. Son, en frase de San Pedro, el pueblo santo. Son reyes, son sacerdotes, son en cierta manera dioses. Levanten pues su espíritu, que sus almas abatidas se dilaten, dejen de reptar por la tierra. En esta parte de su sermón, él quiere incluirlos a todos en ese conocimiento de un Cristo que los ama, de que ellos tienen un alma digna de ser llamados hijos e hijas de Dios. Vengan ahora a aprender de nosotros lo que son en los ojos de la fe. Son los hijos de Dios, los hermanos de Jesucristo, los herederos de su reino eterno, la porción escogida de su heredad. Hay dentro de ustedes un alma inmortal hecha a imagen de Dios, que está destinada a poseerlo un día, un alma rescatada al precio de la sangre de Cristo, más preciosa a los ojos de Dios que todas las riquezas de la tierra y que todos los reinos del mundo. Un alma de la que Él es más celoso que del gobierno del universo entero. Cristianos, conozcan su dignidad. Este sermón es un atreverse a que la gente comprenda su dignidad, que comprendan que sus almas son dignas de ser salvadas. En este sermón él se enfoca en las diferentes personas que están presentes en la iglesia y describe precisamente cómo los ven. Artesanos, una clase de personas dedicadas a pasar la vida en el penoso ejercicio de un trabajo oscuro,
que los coloca en dependencia y les somete a los caprichos aquellos de quienes solicitan el empleo. Los criados, una clase de gente esclava de quienes les pagan, personas expuestas al desprecio, a la injusticia y a menudo incluso a los malos tratos de amos exigentes, brutales a veces, que creen comprar el derecho a ser injustos como ustedes por el mísero salario que les dan. Los labradores y campesinos, por muy útiles que sean sus trabajos, los valoran solo por el vigor de sus brazos, y si a pesar suyo tienen en cuenta sus sudores, es únicamente porque éstos al regar la tierra la fecundan. Los pobres y mendigos, el mundo les mira como el desecho de la sociedad, insoportable a sus ojos, que aparta de ustedes para no tener que apiadarse de su situación que no quiere aliviar. Y a todas estas personas entonces Él les presenta cómo Dios os ve. Ahí tienen lo que piensa el mundo. Eso es lo que son a sus ojos. Y con todo, ese es el amo que han escogido. A Él es a quien hasta ahora han prostituido sus homenajes. ¿Qué pueden esperar de Él? El insulto y el desprecio. Esa es la recompensa que les reserva. Jamás obtendrán otras de Él. Y quiere indicar entonces que se miren ellos a través de los ojos del Cristo crucificado. Y también nos inspira a nosotros a verlos a todos a través de los ojos del Cristo crucificado. Otros que a quien él se enfocaba su servicio, y esto ya lo habíamos visto en su tiempo antes de entrar al seminario, él ya había empezado a trabajar con una asociación que visitaba a los que estaban encarcelados. En Aix-en-Provence él iba a las prisiones, a la cárcel, pero también a una de las prisiones donde habían varios prisioneros de guerra. ¿Por qué? Porque estaban abandonados por la iglesia, por ser los desdichados de la sociedad, personas que habían cometido crímenes. Los jansenistas, el movimiento muy fuerte de esta época, los veía indignos de recibir los sacramentos. El jansenismo no podía ver que ellos pudieran recibir la misericordia de Dios por completo. Y luego los acompañaba hasta la guillotina. Una de las historias muy bonitas que se encuentra en varios escritos y lo pueden encontrar en el libro de padre Jean Leflon en el volumen número 1, página 245, sobre una mujer llamada La Germaine, que supuestamente era muy mal hablada y estaba en la cárcel, y Eugenio iba y la visitaba varias veces. Dice, esta criatura culpable que había concitado contra ella el horror y la indignación pública por la enormidad de sus crímenes, quedó tan conmovida por las exhortaciones del padre de Macenot, que se convirtió de hecho. Mostró unas disposiciones tan excelentes que a pesar de los prejuicios de la época, el padre de Macenot la admitió a la comunión. En la opinión pública se produjo un cambio sensible al ver a esa desgraciada mujer avanzar hacia el patíbulo con las manifestaciones más enternecedoras de su arrepentimiento. Los consejos de su confesor, que la acompañaba profundamente emocionado, animaron a la víctima arrepentida y en voz alta se felicitó al caritativo apóstol que había contribuido tan eficazmente a que sobrara este prodigio de la gracia. Ahí antes de su muerte ella pudo confesar y dar testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida. Todo por San Eugenio, que le ayudó a llegar a ese momento de reconocer sus pecados y de arrepentirse profundamente. Los jóvenes, y aquí entra aquella frase que les había contado de aquellos de la infancia. Los jóvenes en ese tiempo estaban prohibidos de aprender sobre la religión. Napoleón, de hecho, había producido su propio catecismo que iba en contra de lo que decía la Iglesia de Roma. Y los jóvenes entonces vivían sin tener ninguna catequesis en realidad. San Eugenio nos dice, no es difícil darse cuenta que el designio del impío Bonaparte y de su infame gobierno es el de destruir por completo la religión católica en los estados que ha usurpado. Y el medio con el que más cuenta es la desmoralización de la juventud. Los vacíos se llenan con víctimas infelices que el tirano arranca despiadadamente del seno de sus familias para forzarles a beber de esa copa envenenada en la que van a encontrar el germen de su inevitable corrupción.
han sido educados para no reconocer más Dios que Napoleón. Eugenio lo que hace entonces con los jóvenes es que los forma en una asociación de la juventud cristiana, bajo una regla. Esa asociación entonces sería no un grupo juvenil como nosotros los conocemos hoy. Es un grupo de formación para que ellos vivieran en comunidad y pudieran ser líderes o ejemplos para aquellos que encontraban en su vida diaria. Es un cuerpo de gente joven muy piadosa. Y si se acuerdan lo que él había vivido en el tiempo del seminario con la asociación apostólica, es precisamente esa la idea que él quería. Entonces ellos estaban llamados a responder a la situación de ausencia de Dios de la sociedad en que vivían, dando una contribución para poner freno a la licencia y a la apostasía general. Y al mismo tiempo querían lograr la propia santificación. Si quieren más información sobre la Asociación de la Juventud Cristiana, el Padre Santucci hace una obra magnífica explicando lo que Eugenio pensaba y quería de este grupo, precisamente porque es aquí donde empieza a probar cómo vivir una vida comunitaria, algo que le ayudaría cuando tiene que unir o formar al grupo de los misioneros oblatos. Y eso se puede encontrar en su libro Cooperador de Cristo Salvador comunica su espíritu, en las páginas 19 a 29. Si lo necesitan, me pueden enviar un correo electrónico y les puedo enviar el enlace, pero lo pueden encontrar en la página de Omi World bajo los recursos. También era una forma de recordar aquello que había hecho don Bartolo por él. ¿Se acuerdan de él? Don Bartolo, aquel sacerdote que cuando Eugenio fue tan joven, lo ayudó en su formación espiritual, lo ayudó en su formación humana, su formación cristiana y luego en su caminar hacia la santidad. Y se cree que esas tres cosas que escuchamos en el prefacio, ayudarles a vivir con razonamiento humano, a vivir como cristianos y a vivir como santos, vino del programa de vida que le dio don Bartolo a los jóvenes. Y Eugenio ahora quiere ser don Bartolo para estos jóvenes, enseñándoles su razonamiento humano para ser cristianos y así también ser santos. Entonces os anima a que sean cooperadores del Salvador. Ellos ya al recibir la formación ahora van a sus compañeros a vivir y a predicar la palabra de Jesucristo. Los anima a preguntarse ¿quién es Jesucristo en la vida del joven? De obedecer todo lo que Cristo pide que se crea y que se practique, los mandamientos. Obedecer los mandamientos dados a la iglesia. Vivir alejados del pecado en la constante presencia del Señor. Ver el mundo con la mirada del Salvador por quien derramó su sangre. La caridad entre ellos, la familia y los sirvientes. Para ustedes que ya conocen mucho más sobre nuestra espiritualidad macedoniana, van a reconocer que esto todo son puntos principales que se encuentran ya en las constituciones y reglas de los misioneros oblatos. Son principios principales de quién es San Eugenio de Macenod y quién nos invita a ser. Entonces la Asociación de la Juventud Cristiana, que eran entre los pobres, se convierten también en un modelo para lo que él utilizará en la formación de los misioneros oblatos. Por eso los dejo con esta última pregunta de atreverse entonces a evangelizar a los pobres y más abandonados. ¿Quiénes son los pobres y los más abandonados en tu contexto local? Ya conociendo lo que Eugenio pensaba y lo que sentía, quiénes eran aquellos que necesitaban más, pensemos y reflexionemos sobre quiénes son los pobres en nuestras vidas. Aquellos que no son solamente material pobres, sino que también son personas que no conocen del amor de Cristo el Salvador.